Strategy, Spain. Un mundo de oportunidades y también de peligros si no espabilamos lo suficiente. Me gustaría empezar con Almudena Román, preguntándole en esto de esa necesidad de espabilar lo suficiente, de dar respuesta a los cambios que nos demanda ya el mercado, el consumidor, el mundo. ¿Qué papel tenéis vosotros? ¿Qué papel tienen los líderes en las empresas? Bueno, yo creo que hablamos siempre de transformación digital en general, y yo creo que la transformación digital o cualquier transformación tiene que empezar por los líderes, ¿no? Claramente no podemos conseguir que todo nuestro equipo se conviertan en agentes del cambio si nosotros no somos agentes del cambio. El consumidor, por un lado, es cada vez más exigente, está mejor informado. Por otro lado, además, tenemos ese cambio en la manera de producir y de servir los bienes y servicios que ofrecemos a la sociedad, en los que cada vez el software, y el software es esa composición entre tecnología y datos, tiene una incidencia mayor, incluso cuando no trabajamos en una empresa de software. Y al final lo que ocurre es que hay cada vez más oportunidades, pero aprovecharlas parece que no nos da tiempo, ¿no?, de lo rápido que va todo, ¿no? Entonces, yo creo que los líderes somos los conectores entre esas necesidades de los clientes y esas oportunidades de la tecnología. Para conseguir que se conecten las cosas, ocurre que no las podemos conectar solo nosotros, sino que tenemos que conseguir que todo el mundo tenga claro su papel y que se establezca esa conexión de una manera natural y continua en la organización. Entonces, yo creo que a los líderes lo que nos ocurre, o el reto que tenemos, es que tenemos que olvidarnos de alguna manera de esas estructuras jerárquicas de la era industrial en la que hemos nacido, en la que hemos crecido como profesionales. Tenemos que olvidar de alguna manera esas posiciones verticales, ¿no?, en el ordeno y mando, y ser capaces de trasladar un montón de responsabilidad, un montón de decisiones y un montón de recursos a las líneas que están más cerca de los consumidores. ¿Para qué? Pues para conseguir tener personas que están de cara a nuestros clientes y a las personas a las que servimos, que tienen más capacidad de decisión y que tienen más creatividad y que son capaces de dar con soluciones más rápidamente. Esto es importante porque esto es lo que demandan los consumidores, inmediatez, ¿no? Y esa exigencia que han aprendido que tienen que tener desde el principio, porque en cualquier caso al final siempre parece que les hemos enseñado que tienen que acabar quejándose. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los líderes si dejan de hacer eso y delegan todo eso? Bueno, pues yo creo que lo primero que tienen que hacer es esa delegación, ese empowerment del equipo. Después tienen que de alguna manera empezar a trabajar en construir y comunicar esa visión común, que de alguna manera es la que instrumenta y alinea toda la actividad de la empresa, y nos tiene que llevar de alguna manera a conseguir contar una visión que es de valor para la sociedad y que permite que nos dé a todo el equipo de alguna manera una misión que es más grande que nosotros mismos, ¿no? Lo que se dice muchas veces es que como profesionales las instrucciones atendemos a ellas durante un tiempo, pero si servimos a una misión, pues tenemos de alguna manera un recorrido muchísimo más largo, ¿no? La segunda cosa que sería muy importante para mí sería la comunicación, que es cómo transmito, cómo me encargo de matizar, apuntar, corregir, rectificar y ser inclusivo con todos en la manera en la que comunico esa visión que tengo. También es muy importante trabajar para fijar unos valores y unos comportamientos que son los que determinan la cultura, y también para mí es muy importante la parte de la ejecución. Es decir, podemos decir todo esto, pero también tenemos que ser grandes buceadores. Y si las cosas no funcionan y no hay resultados, pues nos toca hacer que las cosas funcionen, a pesar de que ya hemos delegado muchas cosas. Por último, pues solo me gustaría decir eso, que yo creo que tenemos que dejar de mandar directamente, tenemos que crear un entorno en el que las decisiones se acerquen cada vez más al consumidor para que puedan materializar más rápido el valor de la empresa, y dedicarnos a integrar y a conectar.
Muy bien. Bueno, compartir que Almudena hace lo que dice, porque es una directora de banco que a través de las redes sociales está en permanente contacto con sus clientes y dándoles respuesta de manera personal. O sea que si hay un problema, allí la encontraréis en las redes, dispuesta a escuchar y dispuesta a activar a su equipo. En el papel de liderazgo hay otro liderazgo, el liderazgo de una empresa como Telefónica. Tenemos a Carlos López Blanco. ¿Qué papel tienen las grandes operadoras en este proceso de transformación? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Yo voy a escoger la visión totalmente contraria a la que nos ha dado Almudena, que nos ha dado una visión pegada a la realidad de la empresa. Yo voy a intentar hacer desde la perspectiva de una empresa de telecomunicaciones muy brevemente una reflexión de cómo vemos nosotros el reto global de la digitalización en la economía del siglo XXI. Y luego cómo vemos que está la situación de España en ese contexto. Una serie de afirmaciones que yo creo que son importantes hacer. En primer lugar, la economía digital es el gran elemento que va a determinar la competitividad de los países y de las empresas en el mundo global del siglo XXI. Yo creo que eso es muy importante entender. En segundo lugar, el desarrollo de la economía digital ya hace tiempo que dejó de ser un problema de las empresas tecnológicas o de los sectores tecnológicos, y en aquellos países más lúcidos sobre los retos del futuro se ha convertido hace tiempo en una prioridad política. Y en tercer lugar, y esto es muy importante destacarlo, la digitalización está siendo un reto para los sectores tecnológicos, pero en estos momentos el reto fundamental de la digitalización y la necesidad de digitalizarse está afectando sobre todo a las industrias tradicionales. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con la necesidad de que esto sea una prioridad política, luego me referiré a ello. Y luego, en último lugar, en estas reflexiones previas, estos comentarios previos, yo creo que es muy importante entender, nosotros somos una empresa global, que estamos en España, estamos en Europa, estamos en América Latina, y es que yo creo que la digitalización es la gran oportunidad o el gran factor de competitividad del siglo XXI, pero también hay que entender que se están repartiendo cartas. La digitalización pone a todas las economías en una situación de igualdad, y eso es muy importante entenderlo, desde economías como la latinoamericana, donde eso les da una gran oportunidad, pero también desde Europa, donde es necesario entender que la ventaja tradicional que desde el punto de vista económico y desde otros puntos de vista tienen las economías desarrolladas, en el mundo de la digitalización está desapareciendo, porque ya digo, esto es un cierto momento en el que se están repartiendo cartas otra vez. Y, por tanto, esto hay que ser muy consciente desde el punto de vista de los países menos desarrollados, que tienen una gran oportunidad desde el punto de vista de economías como la nuestra. Porque lo que hay una cosa que hay que entender bien desde Europa es que en esta economía digital los países, nosotros conocemos muy bien América Latina, los países emergentes están colocados en muy buena posición para afrontar ese proceso de digitalización. De manera que si las economías maduras no son capaces de hacerlo, vamos a tener un problema. ¿Cómo está enfrentando Europa este tema? Yo creo que Europa tradicionalmente ha tenido una visión bastante estrecha de los retos de la economía digital, no ha entendido bien cuáles eran los retos, se había resignado hace tiempo a perder el liderazgo en todos estos temas con los Estados Unidos, pero yo creo que en los últimos años en Europa estamos viendo, precisamente por esta reflexión de que la digitalización pone en cuestión no los sectores tecnológicos de la economía, sino los sectores tradicionales, y no hay mejor ejemplo que la industria del automóvil alemán, se está convirtiendo en una prioridad política y, por tanto, nosotros creemos que Europa está enfocando en los últimos años con todas las políticas, luego podemos hablar de ello, del mercado único digital, etcétera, lo está enfocando de manera mejor. Y por último, un último comentario sobre España. Yo creo que España también podemos hablar
luego sobre esto no lo está haciendo mal del todo. En esto tenemos una buena base tecnológica, tenemos unas infraestructuras, por ejemplo, de banda ancha, de fibra óptica, que son en estos momentos las más desarrolladas de Europa, pero para afrontar el reto de la digitalización, yo creo que España tiene todavía 3 grandes retos. En primer lugar, no es una prioridad política. Es decir, si algo desazona cuando uno es consciente de la importancia de estos problemas es ver la ausencia en los programas de los partidos políticos o en los programas, en los debates electorales o en los programas de gobierno, incluso en estos documentos de 90 páginas, como la economía digital está total y absolutamente ausente, y es uno de los retos fundamentales que tenemos en España y en Europa y en el mundo. Está totalmente ausente. Ese es un problema. En segundo lugar, pequeña y mediana empresa, que tiene que ser uno de los agentes fundamentales de este proceso porque es su gran palanca de competitividad. Y en tercer lugar, algo que yo siempre, cuando hablo en público, hable de lo que hable, sea el tema de lo que sea el tema, siempre digo que hay un gran reto a resolver en este país, que es la educación, hacer una educación adaptada a las necesidades del país y a las exigencias del siglo XXI, y ese es el tercer reto que yo creo que España tiene que afrontar, y luego, si queréis, pues podemos hablar más despacio. Bueno, el mensaje está claro. Tenemos que ponernos las pilas. Elena Pisonero, en este informe que sí trata el tema de digitalización y que sí le da importancia, Elena nos dice, detrás del iPhone está el Pentágono. ¿Cuál tiene que ser el compromiso de los países, como nos dice Carlos, ¿no?, lamentando la ausencia? ¿Cuál tiene que ser el compromiso, la complicidad de los países? ¿Es un tema de tecnología, es un tema de personas, es un tema de la sociedad? Yo primero tengo que estar de acuerdo con uno de mis mejores clientes, por supuesto, Carlos. Creo que las dos visiones son claramente complementarias, y quizá el problema que tenemos es de categorizar en exceso, de crear silos, cuando lo que estamos viviendo es una enorme transformación que afecta a todos los ámbitos vitales, ¿no? Estábamos hablando de las personas concretas, estamos hablando de empresas que tienen que adaptarse desde actividades tradicionales, o de nuevos jugadores que vienen con mucha fuerza aportando negocios nuevos, ¿no? Y sí que creo, y estamos en este evento, en el que lo primero es agradecer que me inviten a participar en esta aventura de querer construir un país mejor, en el que yo creo mucho en España, y creo que tenemos que construir un proyecto colectivo en el que la clave, como bien decía Carlos, es que seamos capaces de gestionar los desafíos que tenemos actualmente. Vivimos una sociedad y una realidad muy, muy compleja, y tenemos que ser capaces de utilizar las tecnologías que tenemos para sacarles el máximo provecho. Cuando dices, es tecnología y dentro de la tecnología solo infraestructuras. Las infraestructuras son enormemente importantes. La tecnología también. No es tanto una tecnología hoy que responda a necesidades, sino que estamos siendo capaces de generar nuevas herramientas y nuevas vías para establecer un progreso sin precedentes. Pero todo eso, que está provocado por personas concretas, y el fenómeno digital viene provocado porque la tecnología que antes estaba exclusivamente reservada al Pentágono o a grandes órganos de defensa que impulsaron esa tecnología, ahora tenemos, a través de estos aparatos que son tan pequeños, tenemos computadoras que ocupaban un salón casi como este escenario, y por lo tanto ponen al acceso a personas concretas en países emergentes, en el Amazonas, en África o en Asia, la capacidad de gestionar una información que además está determinando lo que quieren que ocurra con los productos que consumen, cómo quieren que funcionen las empresas y cómo quieren que sean los gobiernos. Todo esto es una transformación que viene provocada por las personas, pero que los países solo seremos capaces de aprovechar si nos creemos lo que hacemos como consumidores, como personas que aportan valor en redes de profesionales que cooperan más allá de las fronteras, más allá de las funciones, para trabajar en red y en plataformas que nos den una dimensión que antes no teníamos. Yo estoy de acuerdo que se abre un mundo, y esto lo está trabajando, lo ha sacado el Banco Mundial, la oportunidad
de tener dividendos digitales que den un salto enorme, cualitativo al desarrollo humano. Pero para eso necesitamos personas capacitadas, con una formación que no tiene nada que ver con la que tenemos, pero tenemos que partir de lo que hay, Y cuando hablamos, vienen los disruptores, vienen los nuevos jugadores, pero tenemos que ser capaces de transformar lo que ya existe, lo tradicional, el legacy. Tenemos pequeñas empresas, pero tenemos que tener empresas de mayor dimensión, empresas medianas, que sean capaces además de conectarse en plataformas globales para producir cosas diferentes. Es una revolución. No se trata, como bien decíais, ni un sector específico ni empresas tecnológicas punteras. Se trata de que cambiemos esa mentalidad para ir a un enfoque holístico frente al enfoque de silos, liderazgos nuevos que sean capaces de ser mucho más sofisticados de lo que están siendo ahora, que utilicen esas herramientas de gobernanza para sacar el máximo provecho de personas a lugares distantes, en culturas diferentes, y que seamos capaces de transformarnos desde nuestro tejido empresarial actual, combinando, yo lo estoy viviendo en el ámbito tecnológico que está transformándose de una manera muy rápida, infraestructuras, en alianzas inusitadas, ¿no? Con competidores, con clientes, con proveedores. Y todo esto es un nuevo mundo que, sin duda, yéndome al enfoque de Almudena, es un cambio cultural que viene de las personas como consumidores, pero de las personas que tienen que inventar sus propios trabajos. Y trabajos en los que, además, van a tener que competir y colaborar con máquinas. Y esto va muy deprisa. Y esto va por definir estrategias que tienen que ir a la acción casi inmediatamente. Los plazos se han colapsado. Tenemos que pensar, observar, cambiar los planteamientos, ser ágiles, flexibles, para poder aprovechar las oportunidades que cambian en segundos, como el reloj que me está apuntando. Bueno, un montón de temas encima de la mesa que podremos desarrollar en el debate, la formación, la necesidad de crear nuevos marcos, pero has hablado de oportunidades y de revolución. Y tenemos con nosotros a Muda, que es un ejemplo de revolución. Participó como coordinador en la denominada Primavera Árabe y también de emprendedor. En este momento son 4 las compañías en las que estás involucrado y además ha creado un hub en su país de origen, en Egipto, desde donde impulsa con su compromiso personal, es decir, con su dinero propio, el que haya nuevas personas que también se apunten a aprovechar esas oportunidades. De la revolución al emprendimiento, tu caso práctico, ¿qué significa en cuanto a oportunidades? Y la verdad, mi caso es por ordenarme, porque yo nunca he trabajado en grandes empresas como la vuestra. Yo empecé a estudiar, y la única empresa que trabajé aquí en España, antes de fundar mi empresa, era un bar. Yo trabajaba fines de semana, ¿no? Lavando platos y lo que sea para pagar los estudios, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacer mis negocios, ¿no? Una tienda pequeña, compartir coches, mi faz entrar, una fracasa, la otra, hasta llegar la barrita mágica, que es Internet. Empieza a salir en Internet en España, donde nadie sabe nada de Internet. Yo acabo de terminar los estudios, marketing, diseño, empecé a aprender a programar con el Windows 3.1 aquellos años, ¿no? Y hizo un cambio radical en mi vida. Aprender a programar con la salida con Internet. Confié en Internet cuando nadie confía en Internet. Empezamos a hacer páginas web, por amor al arte, porque no había comercio electrónico, porque nos gusta, pero poco a poco empieza a crecer, la gente conoce Internet, no mucho, pero en grandes ciudades. Hacer una guía de hoteles para que la gente pueda encontrar un hotel. No podía vender nada ni hacer absolutamente nada. Hasta un día llega la Guardia Civil, me avisan que tengo que ir al cuartel para declarar por una denuncia. La denuncia consiste, el dueño de un hotel me denunció porque su hotel está en Internet. Muchos años después, el mismo hotelero me está pagando ahora mismo para estar en mi página en Internet.
Ese es el cambio el que estamos hablando de 10, 11 años, nada más, no mucho, de esta mentalidad. 2, yo no tenía capital, nunca he buscado un fondo. Con 3.000 euros fundamos nuestra empresa. Ahora mismo estamos en más de 23 países. Tenemos muchos millones a lo largo del año. Tenemos muchos empleados aquí en España, en Canarias, en Madrid, Barcelona, en Valencia, técnicos. Hemos generado riqueza, puestos de trabajo, con un presupuesto de 3.000 euros, nada más, hasta el día de hoy. Nunca he pedido un crédito a un banco. No. Nunca te pediré un día. Nunca he pedido dinero prestado. Todo el dinero que tenía ahorrado cuando trabajaba en el bar, los 3.000 euros, hasta llegar donde estamos ahora mismo. Vendemos ahora mismo un billete de avión para un japonés que va a Hong Kong y lo cobra nuestro banco. ¿Dónde están nuestros servidores? Una parte está con vosotros. O si en Espassat no existimos en España. Entonces, al fin y al cabo, aquí la genereza de riqueza con un Windows 3.1. Nada más. Hace falta creatividad, inteligencia, o el resto no hace falta grandes capitales o grandes inversiones de dinero, es actitud de las personas. Si podemos manejar lo que hablabas tú, Carlos, antes, especialmente la parte de educación, si podemos educar a los jóvenes para darles unas herramientas, no cuesta mucho dinero, no hace falta comprarles un ordenador último modelo, solo educarlos a que sean emprendedores, sean creativos, trabajar para empresas como trabajar para ellos mismos. Yo creo que la economía se va a cambiar radicalmente a lo largo de los años. Voy hablando de actitud, y Elena nos hablaba también de la formación. Tendremos que procurar que haya esa actitud, ¿no? Y por lo tanto habrá que repensar la formación. Os planteo 3 preguntas a la vez y a partir de aquí pues queda abierto que todos podáis contestar. Una, ¿cómo tenemos que transformar la educación en las escuelas? El presidente de Telefónica nos decía que tienen preparada ya una enorme batería de programas a través de Internet, etcétera, para los niños, dice, y los hemos probado, no hay ningún problema, los niños son digitales. Esos programas no están en las escuelas porque los que no son digitales son los profesores. Esa era la afirmación de César Alierta. ¿Qué hacemos con las escuelas? Otro tema, se reclama que para este nuevo mundo tendremos que tener personas con muchas más capacidades y conocimientos científicos y tecnológicos. Nos cuesta en España horrores, todavía hay un porcentaje muy bajo de personas que optan por la ingeniería, por la ciencia, etcétera, y no digamos además en el ámbito de las mujeres, que a mí es un tema que me interesa y me preocupa. ¿Cómo tenemos más estudiantes en estos ámbitos y cómo conseguimos además que haya más mujeres en estas carreras científicas? Bueno, yo, sí, por empezar, primero no seré yo el que vaya a contradecir a César Alierta, y mucho menos en público. Pero yo sí quería centrarme hay un dato que pone de manifiesto que el problema en España es un problema profundo. Peor de la crisis, en el peor momento de la crisis, cuando en España se estaban manejando unos datos estadísticos que yo creo que había que poner también en reflexión, pero unos datos estadísticos de un desempleo juvenil superior al 50%, el desempleo en las carreras técnicas en España era del 8%. Y la demanda de titulaciones técnicas había caído un 40%. Es decir, eso pone de manifiesto que tenemos un problema muy profundo, que va más allá de lo que es la mera oferta de educación tecnológica o técnica o más cercana a la técnica en España. Yo creo que tenemos un problema de oferta de educación, yo creo que tenemos un problema de concepción, pero tenemos un problema profundo de actitud de buena parte de la
de la sociedad española hacia todo esto, porque si no, no se entiende que en un momento en el que la crisis económica estaba como estaba hace unos años y donde era evidente que las carreras científicas y las carreras técnicas tenían un nivel de desempleo muy bajo, nuestros jóvenes siguieran sin ir a las carreras que es las que les garantizaban y les siguen garantizando el empleo mejor. Yo creo que ahí tenemos un problema profundo y probablemente ese problema tiene que ver con temas culturales, con temas de educación más básica, con temas de relación del país con temas como el emprendimiento, con temas como la educación científica y técnica en los niveles básicos. Y ahí sí yo creo que una de las claves fundamentales también es el tipo de profesorado que tenemos. Y a veces nos empeñamos en que la tecnología en la educación básica es dejar que proveer a los alumnos de equipamiento tecnológico. Eso no es. Es básicamente educar a los profesores en la utilización de esas herramientas y que esas herramientas sean naturales en el proceso educativo. Bueno, y como apuntaba José Antonio Marina, ¿no?, que lo hemos leído en la prensa en estos últimos meses, hay mucho que tiene que ver con y cómo creamos un sistema que, de alguna manera, dé más influencia y potencia a los buenos profesores, ¿no? Por empezar por algún sitio, todo lo que has mencionado, Carlos. Yo creo que hay una que tiene que ver con eso, con cómo empezamos a valorar el esfuerzo, cómo empezamos a reconocer el talento. Hay un poco de mindset, un poco apoyando lo que está contando Carlos. Yo creo que, por un lado, durante mucho tiempo, lo mejor que podían esperar nuestros padres de nosotros es estudia para ser funcionario. Al mundo al que vamos, yo creo que cada vez vamos a necesitar, para poder repartir la riqueza, va a tener que ser mucho más líquida. Vamos a intentar tener menos parte fija para que pueda todo el mundo tener acceso a ella, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ahí hay una que tiene que ver con ese mindset del funcionario. Hay otra muy grande, que es esa valoración del esfuerzo, que a veces se percibe hasta mal cuando nos cuentan este tipo de cosas. Y creo que, además, cuando hablamos de la educación y contamos que tiene que haber un cambio radical, lo que estamos hablando es decir, oye, a futuro las tecnologías, como decía Elena, van muchos trabajos rutinarios, por no decir todos, sean cognitivos o manuales, van a desaparecer por la tecnología. Los profesionales tienen que aprender, se tienen que quedar con los trabajos no rutinarios, sean cognitivos o sean manuales, y además aprender a trabajar con máquinas, ¿no? Y entonces, para eso, el cambio del que hablamos en la educación tiene que pasar desde la época preescolar hacia arriba, y te da la sensación de que lo que tiene que ocurrir es que lo que hacemos en el colegio es lo que deberían hacer los niños en casa, que es recibir información. Además, con la tecnología lo pueden hacer fenomenal y de una manera mucho más amena. Y resulta que en clase y en el colegio lo que tienen que aprender es a debatir, a tener crítica constructiva, a darse cuenta de que esa crítica constructiva es lo que les hace mejorar, de la que no se tienen que defender. Tenemos que crear un clima de mucha más confianza, de trabajo en equipo, de búsqueda de soluciones, de aprender a buscar soluciones, porque todos los tipos de trabajo que van en el futuro van a ser así, van a ser los trabajos que no se pueden automatizar, ¿no? Ayer, preparándome para esto, me leí un artículo en el que hablaba de que se pueden llegar a considerar trabajos rutinarios manuales hasta, por ejemplo, preparar la comida en un restaurante de comida rápida, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que me llamó mucho la atención. Entonces, yo creo que pensar en lo que nos viene, que es un poco de todo lo que hablaba Elena y de lo que hablamos aquí, o cómo nos ha contado Amuda su historia, ¿no?, pasa porque pensemos qué capacidades tenemos que ayudar a que se construyan y por qué es bueno que compartamos, en el sentido de que es abierto y de que nos preparamos juntos para eso, y no tenemos el mindset de que yo voy a hacer esto y voy a tener ya una seguridad para toda la vida, porque el software y porque las oportunidades ahora surgen de otro sitio. Tenemos que ser mucho más abiertos y tener otras capacidades para vivir en ese entorno nuevo, ¿no? Sí, no, por favor. Y quizá yo, como llegué aquí a España demasiado tarde, ¿no?, lo como vosotros habéis crecido aquí, tengo otra visión de tercer mundo. Yo soy de la parte africana de Egipto, pues más todavía, tengo 3 culturas, ¿no? La mía original, la africana, la segunda cuando me fui al Cairo a estudiar, la tercera aquí, luego ha llegado más. Entonces yo tengo una visión más global, algo diferente que la vuestra.
la necesidad te obliga a moverte, ¿no? La crisis, yo creo, en que duele mucho decirlo, fue un regalo para este país. Generó inquietud en mucha gente puso las pilas a todos los niveles, desde lo político, desde la banca, prensa, a todos los niveles. Y sí, generó creatividad a todos los sectores, ¿no? Eso es bueno, no es malo. Los resultados no se ven ahora, pero se van a ver a lo largo del tiempo, ¿no? Pero han empezado. Una vez que empieza, es difícil dar marcha atrás. La educación es el punto más importante. Yo me acordaba cuando llevé a mi hija aquí en el cole, casi me caen las lágrimas. ¿Ah? Un cole público, normal, pero verlo tan bonito. ¿Ah? Porque le estuve contando a mi hija, es que tienes un regalo, esta parte, una aula con una calefacción, con una pizarra. Yo estudié en un colegio en el suelo. Con un papel le tengo que calcular al milímetro con un paso de la raya porque no tengo otro cuaderno. Se acabó. Voy a escribir a la pared, estudiando a la pared. La luz, no tenía luz. El día que tenía luz, pues soportaba casi 5 horas al día, ¿no? O salir a la calle para estudiar. Todo esto es lo que estaba contando a mi hija, que está afortunada porque ha nacido aquí. Está afortunada porque ha tenido estos medios. Y tiene que valorarlo y tiene que saber qué existe en el otro mundo, lo que quería transmitirla, lo que he vivido yo en mi infancia para llegar hasta aquí donde estoy ahora. He pasado muchos caminos, ¿no? Pero todas estas dificultades me han ayudado a largo plazo. ¿Ah? Cuando hay dificultad, para mí ya no es dificultad, es un cachoteo. ¿Ah? Porque la dificultad la he tenido cuando era pequeño. Entonces, esto ya lo puedo pasar, por la buena o por la mala lo tengo que pasar. El desafío, el día a día. Esto es la educación. No hay que torturar a los niños o hacerlos sufrir para valorar las cosas, pero tienen que saberlo que están afortunados o exigirlos demasiado. Nada está regalado. Si ellos están en una aula, porque tú tienes que trabajar, porque nosotros tenemos que pagar impuestos y levantarlos por la mañana porque ellos tienen esta cole o esta mesa donde pueden estudiar. Y luego me vienen por detrás, o esto lo que contabas tú antes sobre volver o ayudar o echar una mano. Yo he tenido nadie que me ayuda cuando estaba ahí, por la suerte o lo que ha pasado, por la pobreza del país, pero ahora mismo la nueva generación tiene internet, tiene en cualquier país del mundo, puede contactar, puede bajar PDF, manuales, ya tiene derecho a aprender desde cualquier lugar del mundo. No hay excusas. No es cuestión del gobierno, no me da. Si el Estado no me ayuda, no, todo está por internet y depende de ti. Entonces, es lo que decía antes, es actitud, cambiar la mentalidad a los jóvenes en el cole. Eso es lo que tienes, o eso es lo que yo te lo puedo dar como un Estado, nuestra obligación, darte educación, pero el resto depende de ti. Pero si no exigimos, no ponemos el listón tan alto, créame, nadie se va a mover, porque nadie quiere trabajar. Incluso yo no quiero trabajar, pero tengo que trabajar, como todos, ¿no? Por último, una cosa muy importante. Yo escucho muchas veces planes de IT, planes de tecnología, planes a nivel político. Y nadie preguntó a los jóvenes. Nosotros somos de una generación donde no ha tenido internet. Yo mismo encontré internet por el camino. Casualidad, llegó mi internet o me hizo rico. Fantástico. ¿Ah? Pero si no existía internet, seguiría a lo mejor detrás de una barra de un bar. Es posible ahora mismo. Encontramos internet, pero nuestros hijos han nacido ya con internet. Su mentalidad es completamente diferente que la nuestra. Yo sé muchísimo de internet, pero me considero un abuelo digital, porque mi hija es más avanzada que yo, que tiene 11 años. Pues toda esta generación, en la que digamos a partir del 95 hasta el día de hoy que ha nacido, nadie cuenta con ellos en empresas, en Estado, para hacer leyes. Están haciendo leyes de empresas tradicionales para el mundo digital. Os voy a dar un ejemplo pequeñísimo. Yo trabajo en el mundo sector del turismo. Nosotros, como una página online, ¿sabes de qué dependemos?
de la Consejería de Sanidad de las Comunidades Autónomas. De sanidad Curioso. y consumo, porque sanidad y consumo, como yo vendo en internet, hoy cada 2 por 3 nos mandan una multa, digo, oye, tienes las condiciones generales en color gris, tiene que ser en negro, 10.000 euros de multa. ¿Y quién te le da a dar? Un funcionario, lo único que sabe es abrir el correo por internet y entrar en Facebook. De informática no sabe nada, porque es de sanidad. Eso es la barrera de que hay que contar con los jóvenes y meterlos, consultarlos. No hace falta que trabajen. ¿Qué te gusta? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo va a cambiar? Porque están viendo con ojos que no tienen nada que ver con la degeneración. Muy bien. Wow. Después de esta lección de vida, yo creo que... Hemos pues tocado casi todos los temas que os planteaba, excepto el de mujeres, por si te apetece contestarlo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la base de todo este proceso de cambio, y no, te voy a contestar, de toda esta base de cambio es precisamente la actitud que comentaba Muda. A mí me parece fundamental, que no se dé nada por hecho, ni que creas que tienes derecho. O sea, tienes que trabajarte todas esas oportunidades. Y yo creo que lo fantástico de este momento que estamos viviendo, que es histórico, es que seamos capaces de movilizar todos los recursos que hay y que sean diversos, ¿no? Yo creo que hay un reto permanente todavía para las mujeres, pero no solo las mujeres, sino todo aquel que sea diferente de lo tradicional o del establishment, no utilizaré ninguna otra palabra, pero todo aquello que está tiende a frenar los cambios, ¿no? Pero es verdad que la transformación no se va a producir solo con unos pocos que avancen y que tiren, ¿no? Tenemos que ser capaces de movilizar todo lo que hay. No van a ser solo los jóvenes y los disruptores, que son grandes ejemplos, desde luego, a observar y a escuchar. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero el establishment y lo que está tradicional tiende a protegerse pensando que va a poder mantener toda esa actividad. Y yo creo que hay que abrazar el cambio, hay que saber subirse cuanto antes a esa transformación, y eso lleva también por dar una mayor participación a las mujeres, pero dar también participación a los jóvenes, a los que son diferentes, porque esa es la gran oportunidad que tenemos de ofrecer un valor diferencial. Para seguir haciendo lo mismo de la misma manera, ya hemos probado mucho, y como bien decía Carlos, las cartas se están repartiendo. Yo creo que la historia que nos ha contado Amuda es muy, muy ejemplarizante. Hay una serie de activos y hay gente que está dispuesto a aprovecharlos y gente que se sienta encima pensando que con eso los tiene garantizados. Esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Y eso me lleva a una reflexión para provocar muy importante de cómo estamos cuantificando y valorando el empleo. Hablar de empleos seguros, fijos, permanentes, 100% en mi casa, con una actividad profesional, es que me tengo que retirar porque es que yo solo sé hacer esto, se ha acabado. Tenemos que ser mucho más versátiles, tenemos que ser capaces de formar equipos en los que al final el conocimiento colectivo sea la diferencia, no que haya personas que sean los más listos en una disciplina, porque si no son capaces de reconocer el valor que aportan otros, mujeres, jóvenes, niños, no seremos capaces de avanzar. Creo que el gran reto, que por eso es un cambio cultural, y en España yo siempre lo digo, tenemos muchísimas virtudes, pero realmente no respetamos al otro como para ser capaces de formar equipos. Y ese es el reto que nos hará ganadores, trabajar en equipo sabiendo que afortunadamente no estamos de acuerdo en todo y podemos ofrecer una solución diferencial. Con redes a lo mejor muy dispersas geográficamente. Vamos a abrir ya a los asistentes el turno de intervenciones, pero todos habéis mencionado que estamos en un punto de inflexión tremendo y que seguramente se nos han quedado ya muchas cosas antiguas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de las operadoras, creo que en Europa tenemos más de 100, mientras que en Estados Unidos hay 4. Estamos con sistemas fiscales locales,
cuando las empresas a través de las redes sociales venden ya no desde un país para un país, sino a nivel global, ¿no? Las votaciones en democracia son cada 4 años, si hay suerte. Si no, a veces se tienen que repetir antes. En España ya lo veremos, cuando tenemos jóvenes acostumbrados a tomar decisiones de manera inmediata, al segundo, todos los días. O el ejemplo que ha puesto Elena de qué es empleo. ¿Qué es empleo? Cuando podemos colaborar con una empresa en la otra punta del mundo, ¿no? Yo os pediría una cosa importante que creéis que va a cambiar en un plazo corto. Pues en Europa vamos a tener muchas fusiones o no. Era para acordarme de que tenía que pasar turno a las preguntas. Un cambio. Y mientras pensáis ese cambio, ¿quién tiene alguna intervención? ¿Alguien que le gustaría compartir su punto de vista, plantear una pregunta? Bueno, mientras surge esa mano... Sí. Un cambio. Yo sigo mirando a vosotros para buscar esa mano. Voy a enlazar para hablar de un cambio que yo creo que vamos a ver en los próximos años, con algo que yo apunté, que luego Elena ha desarrollado y Almudena también, que es el tema del empleo. Vamos a ver, yo quiero hacer la reflexión desde el otro punto de vista. Ahora que vivimos esta fase del neoludismo, de que esto de la tecnología es un horror para el empleo y que esto... Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que en el nuevo mundo al que vamos el empleo tiene que ser distinto, y una de las cosas que tenemos que explicar es que al mundo al que vamos no tiene que ser un mundo sin protección social. Es decir, yo creo que hay esta idea de que el mundo dominado por la tecnología, con empleos que ya no son, y es verdad, no responden al paradigma tradicional de estabilidad, etcétera. Todo eso es cierto. Pero eso no significa que no tenga que haber protección social. Yo creo que una de las cosas que tenemos que repensar en este nuevo mundo es todo el sistema de protección social. No para desmantelarlo, sino para que el sistema de protección social se adapte a esta nueva realidad. Por ejemplo, esta idea de que el sistema de protección social tiene que seguir a la persona y no al empleo en un momento concreto, en una empresa concreta, que es el sistema que tenemos ahora. Una de las novedades, por tanto, yo creo que vamos a ver en los próximos años en las sociedades más dinámicas es repensar la protección social, no para reducir el nivel de protección social, sino para adaptar los mecanismos de protección social a esta nueva realidad. Yo, si me permites, Nuria, enlazar a la reflexión de Carlos, que me parece fundamental, desde una perspectiva además europea, que es en el contexto en el que nos tenemos que mover, ¿no? La clave para, en mi opinión, siempre que quieres un cambio de comportamientos y de cultura, es establecer los incentivos adecuados. Entonces, siguiendo tu razonamiento, que me parece que es muy, muy importante, tenemos que repensar como cultura europea, en la que España está claramente enraizada, y yo creo que lejos, como tú bien apuntas, a renunciar, no es un dilema. Lo que tenemos es que establecer unos incentivos que permitan tener una protección social que claramente no solo es sostenible, sino que va a ser un ejemplo para otros países, ¿no? La gente sigue queriendo venir a Europa, lamentablemente en unas condiciones terribles. Y nos asustamos. Tenemos un debate en Europa ahora crítico con el tema de los refugiados. Tenemos que hacer una reflexión muy seria, pero solo seremos capaces de tener un gran sistema si establecemos incentivos en los que la mayor parte de la población que tiene capacidad de reinventarse y transformarse lo hace y tiene una actitud de realmente aportar valor con su saber hacer que trasciende de las profesiones tradicionales y sea capaz de aportar ese valor que no van a dar las máquinas. Pero junto a ese debate de la protección social, que estoy totalmente de acuerdo, yo creo que, y siguiendo tu provocación, Nuria, Europa tiene que replantearse realmente qué papel quiere tener en el mundo actual. O sea, esto de estar no ya de abuelo digital, sino de tatarabuela, ¿no? Y pretender que el haber sido el origen de la civilización le da carta de naturaleza para no hacer nada, se ha acabado. Y creo que tenemos la responsabilidad moral, con todos los activos que tenemos,
de realmente dar un paso adelante y cambiar, con una protección social mucho más moderna, que recupere el humanismo. Estamos en un momento que a mí cuando dicen lo de las máquinas y la tecnología, es más que nunca evidente que el centro de todo el proceso son las personas. Tenemos que hacer una protección social más moderna, que siga a esas personas en función de sus capacidades y que permita dar una red social para los que no pueden. Ese es nuestro modelo. Y hay un tema también para la provocación, que es buscar ese equilibrio en una necesaria protección también y regulación, privacidad, etcétera, que no impida la creación, que no impida tener empresas, siguiendo tu pregunta anterior, que compitan en un mundo que es global. Yo compito con empresas que son 10 veces más grandes que yo, en mercados en los que a lo mejor los criterios de competencia me están debilitando. Tenemos que repensarnos reglas de funcionamiento. Yo creo que Europa en eso tiene que claramente jugar un papel de liderazgo en el que ahora ni está ni se le espera. Entonces, la gran transformación es que Europa despierte, sea consciente de que es un privilegiado, pero que ese privilegio lo quieren también otros. Y tienen más ganas, más hambre y más interés en moverse. ¿Por qué nosotros lo tenemos garantizado para el resto? La respuesta es que no lo tenemos. No tenemos. Bueno, yo voy a intentar coger ese cambio de mentalidad y ese subir el nivel de exigencia de Amuda, juntarlo con ese sistema de protección social y Europa y acordarme de Jeremy Rifkin y pensar que nuestro nivel de exigencia como Europa, como un continente que ha sido el más comprometido con los derechos de las personas y con el bienestar de las personas, cómo puede aprovechar toda esa superproductividad tecnológica y esos costes tan bajos para darle más paso y crear más empleo y hacer del planeta un sistema mejor, introduciendo todas las capacidades de ese tercer sector, ¿no?, que son la ecología, los servicios a todos los sectores de asistencia sanitaria, también para sectores desfavorecidos, y cómo le damos una vuelta a ese tercer sector que, de alguna manera, cura algunos de los males que causamos con el capitalismo. Ese sería intentando unir todo lo que hemos dicho. Muy bien. Y por último, hay un punto muy importante. Yo tengo que buscar programadores, cada por tres, pues tenemos un anuncio que nunca le quitamos. Está siempre en InfoJobs, ¿no? O sea, alguien aquí tiene un programador y yo estoy encantado de contratarlo, ¿no? Y eso que demuestra que no tenemos programadores aquí, no tenemos gente de desarrollo suficiente. En 3 años en Europa faltaría 850.000 programadores, ¿no? Creo. Una barbaridad de programadores. Pero ¿qué pasa? Todo lo que están pensando ahora mismo, están pensando, yo quiero sacar ingenieros, lo que decía esto antes, o ha bajado todo lo que es técnico, lo voy a mandar a letras, lo voy a estudiar periodismo, estoy estudiando esto, pero no hay una idea, no solo en España, en casi toda Europa, o está afectando también a Estados Unidos, donde voy a dirigir una parte de esta población joven hacia formarse como programadores. Digo, ¿por qué programadores? Porque no hacen falta para el desarrollo o para la economía, no, es para la seguridad del Estado, ahora mismo. Hace falta más programadores. Antiguamente, cuando el Producto Interior Bruto de un país como Estados Unidos o Europa dependía del petróleo, en los años 60 y 70, pues me monto un golpe de Estado para que me traen el petróleo. Hago lo que hago, una guerra porque me tengo el petróleo. Ahora mismo el petróleo está pasando a segundo plano. ¿Qué es el primer plano que va a llegar adelante? Es la economía digital. Lo hemos visto que es la seguridad de Estados Unidos con Facebook, Twitter, que es el gran fuente más importante que la CIA misma. Ya es algo estratégico a nivel económico para un país como a nivel de seguridad, todo lo que es la parte tecnológica. Mientras que en Europa están mirando al otro lado, dejando a los americanos que les espían, le tienen toda la información. Ellos saben que todos estamos aquí en esta sala ahora mismo, a través del Google Map, ¿no? ¿Saben de qué estamos hablando? ¿No? Mientras que en otros países están por el otro lado. Hoy no quiero hablar sobre cuestión de seguridad, también de economía. Si antes el petróleo me hace falta para sobrevivir, dentro de poco el programador va a ser mi soldado. Si no tengo este soldado,
no puedo defenderme, no puedo parar un ataque, no puedo desarrollar la economía, no puedo generar la empresa más empleo, pues es importante. Tiene que ser una causa nacional de este país, con toda Europa. Pero ¿quién le está trabajando? Pues los países del tercer mundo descubrieron que es el futuro petróleo. Además, no les cuesta absolutamente nada. No voy a dar un valor a la tierra para que me sale petróleo. No, está aquí. Depende de mí. O cuanto más horas le doy frente a un ordenador, sé programar, sé hacer el desarrollo, ya genero riqueza. 20% de la programación a nivel mundial está saliendo de países del tercer mundo. Bangladesh, Sri Lanka, la India. Ahora mismo los pozos de petróleo están ahí, en nuestros países. Y hay una cosa que es diferente que el resto. Antes puedes montar un golpe de Estado, apretar un poquito, lo que sea, pero con el talento no puedes hacer absolutamente nada. Porque no está en la tierra, está aquí. La persona. Adelante, Jesús. Jesús Sainz, secretario general del Círculo de Empresarios. Esta mañana en el primer panel, cuando se hablaba de internacionalización, se comentaba que el tamaño importa, Elena, algo que tú conoces bien, para internacionalizarse. Y que lo que ocurre es que el regulador, en vez de favorecer el crecimiento, lo obstaculiza. En el caso de España tenemos sus umbrales bien conocidos de que a partir de 50 empleados hay que crear el comité de empresa con todo lo que supone y a partir de 6 millones de facturación se pasa a la unidad de grandes contribuyentes haciendo la liquidación del IVA mensual en vez de trimestral, haciendo el pago anticipado del impuesto sobre la cuota en vez de sobre la base imponible, etcétera, etcétera. Y aquí, en este tema tan importante, yo creo que ocurre lo mismo. Es decir, está claro que la transformación digital es un hecho que viene pero los reguladores siempre van con retraso. La economía colaborativa, pues para bien o para mal, eso está ocurriendo y se va a desarrollar. Y el regulador lo primero que hace es poner pegas, ¿no? Trata de regularlo, es decir, si efectivamente hay algunos sectores que sufren en esa transformación y que probablemente poco a poco irán desapareciendo, pero habrá que regular esa transición, pero no poner obstáculos a un sector que obviamente se va a desarrollar exponencialmente en los próximos años. Y en Europa, desgraciadamente, pues los obstáculos incluso al mercado digital europeo. Así que le voy a decir a Carlos López Blanco sobre cómo desde la Comisaría de la Competencia se obstaculizan los procesos de consolidación. Y tenemos a lo mejor 70, 80 operadores telefónicos cuando en Estados Unidos hay 3 o 4, en China hay otros 3 o 4. ¿Cómo se puede competir en esas condiciones, ¿no? Entonces creo que los reguladores generalmente van primero por detrás y además obstaculizando lo que debería ser el favorecer este tipo de transformaciones. Muy bien. Sí, voy a pedir que sea muy breve la pregunta, pero adelante, por favor. Gracias. Y que me llamo Ingemar Naeve, soy el presidente de Ericsson en España y también socio del Círculo de Empresarios. Más que una pregunta, es una reflexión. En primer lugar, me gustaría dar enhorabuena a este panel porque yo he escuchado cosas que a mí me parece la clave de cómo controlar y saber aprovecharse de las oportunidades de este cambio que estamos viviendo. Y me quedo con lo que dijo Carlos en cuanto a esta necesidad de repensarse de cómo proteger pues, la parte social en un entorno totalmente nuevo, porque si aplicamos las viejas normas a este entorno vamos a fracasar y es donde estamos ahora. Y además, Elena, tú has dicho que procurar de todas las maneras que el porcentaje de la población que de verdad necesite tener este apoyo para siempre sea la mínima posible, porque si no, tampoco va a ser sostenible este sistema. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Lo que tenemos que conseguir en Europa, fomentar el cambio, y en España, por supuesto, también, es a nivel personal. Y me lleva a la reflexión lo más profundo que yo he aprendido en mi vida profesional en los cursos donde me han mandado de management. Era uno donde se hizo un feedback 360 grados, donde tus colaboradores, tus peers,
opinaban sobre tu comportamiento, que es un poco duro a veces, pero llegué a la conclusión, que además algo que me había dicho un jefe mío antes, que no lo había entendido del todo, y es lo siguiente, que la única persona que puedes cambiar es a ti mismo. No empieces nunca por pensar que tu opinión le vas a imponer al otro. Si tenemos que cambiar esta sociedad, cosa que yo creo que está comprobada y es necesario, muy, muy urgente, tenemos que empezar con cada uno de nosotros. Porque la democracia nunca va a ser más fuerte que la suma de los individuos que formamos parte de esa sociedad. Y haciendo eso y proporcionando un poco las herramientas, a lo mejor el debate para que así sea, tendríamos la oportunidad en España, con su creatividad, de aprovecharnos de las fantásticas oportunidades que tenemos por delante. Pues muchísimas gracias por las reflexiones que ambos habéis compartido. Llegamos al momento de cierre con una frase para cada uno, y de paso en esas frases pues podemos aprovechar, si queréis, una segunda de comentario a esas reflexiones. Bueno, yo creo que de todo lo que hemos dicho aquí, acabando con lo que ha dicho Ingmar, yo creo que el progreso y la superación son inherentes al ser humano, es lo que nos diferencia de otros seres vivos, y que está claro que cada uno tenemos que fijarnos a nosotros como benchmark y a partir de ahí crecer y mejorar. Muy bien, Almudena, muchísimas gracias. Bueno, yo por acabar con una frase, yo creo que estamos acostumbrados a oír la expresión de que el mundo está cambiando. El mundo no está cambiando, el mundo cambió hace mucho. Ya estamos en un mundo nuevo, y yo lo resumiría en que hay una dicotomía en la que estamos acostumbrados a movernos que es totalmente falsa, que es lo que distingue el mundo online del mundo real, el mundo digital del mundo real. Ya hace mucho que el mundo digital es el mundo real, y tenemos que aprender a verlo de esa manera, porque si no nos irá muy mal. Y yo creo que es lo que ponía de manifiesto Jesús al hablar de estas revoluciones. Dice, esto ya no es una realidad excepcional, sino que es lo normal, y hay que afrontarlo con normalidad, y también los reguladores lo tendrán que entender. Para que cierre a Muda, que es el más brillante de todos, yo diría que a mí me gusta decir que efectivamente el centro de toda esa transformación siguen siendo las personas. Las personas han provocado los avances tecnológicos, científicos, pero realmente como sociedad avanzaremos si entre todos valoramos el trabajo que hacen los demás y sacamos el máximo provecho de trabajar juntos. Este para mí es la clave del tiempo que nos toca vivir, y en Europa, a pesar de que nos quejemos de lo mal que nos va, somos unos privilegiados y tenemos que aprovecharlo para dar un paso hacia adelante. Yo soy muy optimista, la verdad. Le tengo un emprendedor, genéticamente tiene que ser optimista. Exacto. No puedo permitir otra cosa. Pero mirando las cifras, estuve mirando las cifras el otro día digital en forma anual, veo a España está al nivel de comercio electrónico, está Alemania, está Inglaterra, Alemania, Francia y luego a España. Y ha pasado a Italia y muchos otros países desarrollados a nivel tecnológico en Europa, a nivel de comercio electrónico, con un crecimiento del 20%. No, aquí hablo por dinero, o está afectando ya una parte grande en el Producto Interior Bruto por vender en el extranjero, ¿no? Pero el cambio de mentalidad de la gente. El cambio de mentalidad, la generación que está saliendo ya acepta Internet, acepta poner la tarjeta de crédito en la página web, que antes daba pánico ponerla, acepta que gestiono todo por Internet, o lo que hemos visto últimas soluciones, por ejemplo, en redes sociales con los partidos políticos, donde más se enfocaron en Internet, generó cultura. Solo deseo una cosa, la próxima vez que se vota en España sea por Internet. Se cambiará todo radicalmente. Bueno, ha sido un lujo moderar este panel. Creo que nos habéis bombardeado a ideas, nos habéis dejado un mensaje de oportunidad
y un mensaje de preocupación en el sentido de que ya hay muchas cosas que hacer y tenemos que ponernos las pilas para aprovechar esa oportunidad. Creo que ahora toca... ¿Va la economía digital y la automatización a destruir más empleos de los que cree? Y ahí tenemos el resultado. No, 56,9% y con un 43% sí. Un poco igualado, pero gana el no. La segunda pregunta es, ¿estás satisfecho con el grado de digitalización de las administraciones públicas? Wow. No, un 92,8% y sí, 7, bueno, ha habido un 7,2% que cree que sí. Esta es la novedad. Tercera pregunta. Se han confundido al votar. Sí. Recuerden, el 1 es el sí. ¿Debe haber menos operadores de redes en Europa y en España? No debe haber menos operadores de redes en Europa, un 66,1% y el sí el 33,9%. Y por último, ¿nos favorecerá el mercado único digital europeo? Sí, nos favorecerá el mercado único digital europeo para el 87,3% de los votos.